Bienvenido al canal Narraciones Budismo. La vida de Atisha. Geshe Ngawan Darye. Infancia y renuncia a una vida principesca. En el Palacio del Estandarte, en la ciudad de Bangala, en la tierra de Jaor, al este de India, vivieron el rey Kalyana, el bueno, y la reina Prabhavati, la radiante. El palacio real estaba coronado con 13 techos de oro, uno encima del otro, y adornado magníficamente con 25.000 estandartes de oro. Estaba rodeado por incontables parques, piscinas y hermosos jardines. El reino era tan rico como las antiguas y opulentas dinastías de China. La pareja real tuvo 3 hijos: Padmagarbha, Chandragarbha y Shrigarbha. Fue el segundo príncipe quien creció para convertirse en nuestro ilustre maestro Atisha. 982-1054. Cuando Atisha tenía 18 meses de edad, sus padres celebraron su primera audiencia pública en el templo local Kamalapuri. Sin ninguna instrucción previa, se postró ante los venerables objetos que había dentro y recitó espontáneamente: «Gracias a la compasión de mis padres, he alcanzado una preciosa vida humana, enriquecida por la oportunidad de ver a todas sus grandiosas figuras. Siempre tomaré de ustedes dirección segura, refugio para mi vida». Afuera, cuando fue presentado a sus súbditos, rezó por alcanzar su máximo potencial con la intención de satisfacer todas sus necesidades. Rezó también para ser capaz de tomar los hábitos de un buscador espiritual que ha renunciado a su vida familiar, que se compromete a no ser nunca arrogante y a tener siempre empatía compasiva y preocupación amorosa por los otros. Esto fue más que extraordinario para un niño tan pequeño. Conforme Atisha creció, su deseo de convertirse en un monje mendicante se hizo cada vez más fuerte, pero sus padres tenían expectativas diferentes. De sus 3 hijos, él era el más brillante, y los presagios auspiciosos de su nacimiento los convencieron de que él debería ser el sucesor real. Por lo tanto, cuando el chico cumplió 11 años, la edad acostumbrada para el matrimonio en aquel tiempo, hicieron elaborados preparativos para que tomara una esposa. En la víspera de su boda, la figura búdica Yidam de Tara se le apareció vívidamente a Atisha en un sueño. Le dijo que durante 500 vidas consecutivas había sido un monje mendicante y por ello no sentía ninguna atracción por los placeres transitorios de este mundo. Le explicó que una persona ordinaria atrapada en ellos era relativamente fácil de rescatar, como una cabra atrapada en arenas movedizas, pero que como príncipe real sería tan difícil de rescatar como un elefante. El chico no contó a nadie este sueño, pero aprovechó con otra excusa para liberarse ingeniosamente de su matrimonio. Firmemente resuelto a encontrar un maestro espiritual, Atisha dijo a sus padres que deseaba ir de cacería y salió del palacio con 130 jinetes. Pero conoció en la jungla al santo Getari, un hombre de la casta sacerdotal brahmánica que vivía como un ermitaño budista. Atisha aceptó formalmente de él la dirección segura en su vida y tomó los votos del Bodhisattva. Este hombre santo lo envió después a la Universidad Monástica de la Nanda con el maestro espiritual Bodhibhadra. Atisha salió inmediatamente con sus jinetes y ahí de Bodhibhadra tomó nuevamente los votos del Bodhisattva y recibió enseñanzas. Después fue enviado con el gran Vidyakokila para continuar con su educación y luego con el famoso Avadutipa. Este último maestro le aconsejó que regresara a casa, tratara respetuosamente a todos y observara los inconvenientes de una vida tan lujosa. Le pidió que regresara a reportarle lo observado. Los padres de Atisha estaban encantados de verlo y pensaron que por fin sentaría cabeza, tomaría una esposa y se prepararía para su futuro reinado. Sin embargo, el joven les informó que en realidad había salido a buscar un maestro espiritual para contar con una guía. Les confesó que lo único que deseaba era tener una vida tranquila y contemplativa, y que había vuelto para pedir permiso de renunciar a sus deberes principescos.
Asombrados ante sus palabras, los padres de Atisha trataron de disuadirlo. Le dijeron que podía combinar ambas vidas y le ofrecieron construir monasterios cerca del palacio y dejarlo estudiar, alimentar a los pobres y demás. Le rogaron que no volviera a la jungla, pero Atisha les explicó que no sentía ni la más mínima atracción por la vida real. Para mí, dijo, este palacio dorado no es diferente a una prisión. La princesa que me ofrecen no es diferente a la hija de los demonios. La dulce comida no es diferente a la carne podrida de un perro, y estas ropas satinadas y joyas no son diferentes a los harapos del basurero. De ahora en adelante estoy determinado a vivir en la jungla y estudiar a los pies del maestro Abadutipa. Todo lo que les pido es un poco de leche, miel y azúcar moreno, y emprenderé mi viaje. No había nada que los padres pudieran hacer más que aceptar su solicitud. Así que Atisha regresó a la jungla con estas provisiones, acompañado, a insistencia de sus padres, de un séquito de sirvientes reales vergonzosamente largo. Abadutipa envió entonces al joven príncipe con el maestro Rajulagupta en la Montaña Negra para que iniciara las prácticas de Tantra. Atisha llegó con todos sus jinetes y relató al maestro Bagra cómo había estudiado con diversos maestros, pero seguía siendo incapaz de sacudirse las ataduras a la vida real. Rajulagupta le confirió su primer empoderamiento, que estaba dentro de la práctica de Jevatra, una figura búdica con la que podría vincular su mente. Después lo envió de regreso a su palacio con 8 más de sus discípulos, 4 hombres y 4 mujeres, vestidos ligeramente con los ornamentos de hueso de los Mahasidas, grandes practicantes con verdaderas realizaciones. Durante 3 meses, Atisha se quedó en los alrededores del palacio con estos extraños acompañantes nuevos, comportándose de una forma totalmente extravagante y fuera de lo convencional. Finalmente, sus padres se vieron forzados a renunciar a todas sus esperanzas respecto a su precioso hijo. Pensando que se había vuelto loco, le confirieron su pleno consentimiento para partir de una vez por todas en compañía de sus amigos de apariencia indeseable. Atisha regresó de inmediato con su maestro Abadutipa y de los 21 a los 25 años estudió intensivamente los puntos de vista de la realidad del camino medio Madhyamaka. Durante este periodo también estudió con muchos otros maestros altamente realizados y se volvió extremadamente versado en todos los sistemas de la práctica tántrica. De hecho, se volvió bastante orgulloso de su erudición y sintió que era muy hábil con estas medidas ocultas de proteger a la mente y que había alcanzado maestría en todos sus textos. Pero entonces recibió una visión pura de una Dakini, una doncella celestial cuyos movimientos no están obstruidos por la ignorancia, quien sostenía en sus brazos cuantiosos volúmenes de las corrientes interminables de tales sistemas tántricos. Ella le dijo: «En tu tierra solo hay unos pocos de estos textos, pero en nuestra tierra hay grandes cantidades». Después de esto, su orgullo se desinfló. Un día, decidió salir y dedicar todas sus energías a las prácticas tántricas para alcanzar su máximo potencial en esa misma vida. Su maestro Bagra Rajulagupta se le apareció en un sueño y le aconsejó no hacerlas, abandonar a todos y convertirse en un monje mendicante. Debería continuar de esta forma con una práctica estable y alcanzar la iluminación perfecta a su debido tiempo. Entonces, a la edad de 29 años, Atisha recibió del ecuánime anciano Shilarakshita los hábitos de un buscador espiritual que ha renunciado a la vida en familia y le fue dado el nombre de Dipankara Ñana, aquel cuya conciencia profunda actúa como una lámpara. Durante los 12 primeros años posteriores a tomar los hábitos, Atisha estudió en la Universidad Monástica de Odantapuri con el gran Dharmarakshita, el autor del famoso texto Loyón. Entrenamiento mental para purificar nuestras actitudes, la rueda de las armas afiladas. Se enfocaron en todas las medidas hinayana o de la mente modesta como vehículo para alcanzar la liberación, pero Atisha siempre estaba insatisfecho. Anhelaba la forma más rápida de alcanzar su pleno potencial. Su maestro Bagra Rajulagupta le dijo: «No importa cuántas visiones puras recibas, debes entrenarte para desarrollar amor comprensivo, empatía compasiva y un anhelo de bodhicitta totalmente dedicado a beneficiar a los otros y alcanzar la iluminación». Le aconsejó que se encomendara de todo corazón
a la figura búdica de Avalokiteshvara para vincular estrechamente su mente con ella y que trabajara para iluminarse de tal forma que pudiera liberar a todos los seres del samsara, la existencia incontrolablemente recurrente. Solo con este logro podría alcanzar su pleno potencial. En Vajrasana, el asiento Vajra, en la moderna Bodh Gaya, mientras circunvalaba la magnífica estupa antigua para honrar al Buda, Atisha escuchó susurrar a dos estatuas que estaban en un nicho sobre su cabeza. Si quieres alcanzar la iluminación tan pronto como sea posible, ¿en qué deberías entrenarte? En un corazón totalmente dedicado a la bodichita, fue la respuesta. Y mientras circunvalaba la cúpula del monumento, una estatua de Buda, el maestro incomparable que lo vence todo, le habló diciendo: «Oh monje mendicante, si deseas alcanzar tu pleno potencial rápidamente, entrénate en el amor, la compasión y la bodichita». En ese entonces, el maestro más famoso que albergaba las enseñanzas completas de cómo desarrollar la bodichita era Dharmakirti, Dharmapala, el maestro sublime de Suvarnadvipa, la Isla Dorada. Por lo tanto, Atisha partió en un barco de mercaderes hacia la Isla Dorada, la moderna Sumatra, con un grupo de 125 monjes eruditos. En aquellos días, un largo viaje por el océano no era un asunto sencillo, y tuvieron una travesía particularmente difícil, con tormentas, ballenas y rumbos errados. Les tomó 13 arduos meses completar su viaje, pero Atisha permaneció impertérrito durante todo el trayecto. Cuando finalmente tocaron tierra, Atisha no fue de inmediato con el famoso maestro, sino que en lugar de ello se quedó 2 semanas completas con un grupo de discípulos del maestro. Los atosigó una y otra vez para que le dieran información de su maestro e insistió en que le contaran su biografía completa. Esto nos muestra la importancia de examinar exhaustivamente al maestro espiritual y revisar sus cualidades antes de ir a estudiar con ellos. Mientras tanto, el sublime maestro de la Isla Dorada había escuchado de la llegada de un erudito académico proveniente de la India y de sus mendicantes compañeros en su búsqueda espiritual. Reunió a su propia comunidad de monjes para la bienvenida y cuando llegó Atisha realizaron juntos muchas ceremonias formales auspiciosas para el futuro. También presentó a Atisha con la estatua de un Buda y predijo que un día él domaría las mentes de las personas de la tierra de las nieves del norte. Atisha permaneció en la Isla Dorada durante 12 años, entrenándose ávidamente con su maestro. Primero estudió la filigrana de realizaciones, Abhisamayalankara, la guía de instrucciones de Maitreya el Triunfante para comprender los sutras de la conciencia discriminativa de largo alcance, Prajnaparamita Sutra del Omnisciente. Después recibió gradualmente las enseñanzas completas en comportamiento extensivo del linaje de Maitreya y Asanga, así como aquellos del linaje especial para convertir el egoísmo en el interés por otros, que el Bodhisattva Shantideva, hijo espiritual del Triunfante, recibió directamente del ennoblecedor e impecable Manjushri mismo. Una vez que Atisha alcanzó a través de estos métodos la completa realización de la finalidad de la bodichita, regresó a la India a la edad de 45 años y después de ello residió la mayor parte del tiempo en la apartada universidad monástica de Vikramashila. En total, Atisha estudió con 157 grandes maestros, pero sentía una reverencia tan excepcional por este magnífico maestro de la Isla Dorada y por las medidas que impartía, que se le anegaban los ojos de lágrimas cada vez que escuchaba o pronunciaba su nombre. Tiempo después, cuando sus discípulos tibetanos le preguntaban si este despliegue de emoción significaba que favorecía a este maestro sobre los otros, Atisha respondía: «No hago ninguna diferencia entre todos mis mentores espirituales, pero debido a la amabilidad de mi sublime maestro de la Isla Dorada, obtuve paz mental y el corazón dedicado a la finalidad de la bodichita». Después de que Atisha volvió a la India, protegió y conservó el sagrado Dharma del Triunfante al vencer en debate formal en 3 ocasiones a extremistas no budistas. Dentro del marco budista, estableció muchos institutos de aprendizaje, y por donde quiera que viajaba, y en donde veía signos de prácticas degeneradas o pervertidas, inmediatamente las reformaba. Su fama se esparció por toda la India. Debido a su compasión y a sus entendimientos profundos, era reverenciado como la joya suprema de los maestros eruditos.
Sin embargo, el máximo beneficio lo confirió a la gente del Tíbet la Tierra de las Nieves. A pesar de que el Buddha-Dharma había sido llevado al Tíbet muchos siglos antes, principalmente a través de esfuerzos de Gurú Rinpoche, Padmasambhava y muchos otros, este temprano florecimiento sufrió un gran revés debido a la represión del rey Langdharma en el 863 al 906. Quedaron pocos practicantes y después de ello muchos aspectos no fueron entendidos apropiadamente. Muchas personas sentían que las prácticas de la autodisciplina ética y el tantra eran mutuamente excluyentes y que la iluminación podía alcanzarse mediante la intoxicación y diversas formas de conductas sexuales inapropiadas. Otros creían que también eran contradictorias las enseñanzas Hinayana y las Mahayana y que conducían a la liberación y a la iluminación respectivamente. Entristecido por esta degenerada condición, el rey tibetano Yeshe Wo deseó intensamente invitar al Tíbet a un maestro erudito de uno de los grandes centros monásticos de India para que esclareciera tal confusión. Sin conocer a Atisha específicamente, envió a 21 jóvenes a estudiar sánscrito y a encontrar al maestro apropiado. Todos excepto 2 murieron por el calor. Los nuevos traductores, Rinchen Zampo y Leshei, regresaron sin haber sido capaces de invitar a alguien, pero habiendo aprendido la lengua, y le informaron al rey sobre Atisha. Tan pronto como escuchó su nombre, el rey decidió que Atisha era la persona que se necesitaba. Sin mayor pérdida de tiempo, envió una segunda comitiva de 9 personas encabezada por Gyatson Sen, con mucho oro para invitar al maestro. Pero los 8 compañeros de Gyatson Sen también murieron, y éste, incapaz de llevar a Atisha al Tíbet, permaneció en la India. Cuando Yeshe Wo se enteró de este segundo fracaso, decidió dirigir él mismo una expedición con el fin de reunir más oro para otra comitiva. Pero en esta misión fue capturado en la frontera de Nepal por su rival, el rey de Garlo, quien deseaba evitar la expansión del budismo en el Tíbet. El sobrino del rey Yeshe Wo, Chanchup Wo, fue informado de que o bien abandonara la misión hacia la India o que reuniera una cantidad de oro equivalente al peso de su tío para garantizar su liberación. El sobrino viajó por todo el reino, pero solo pudo reunir una cantidad de oro equivalente al torso y a los miembros del rey. No logró reunir el oro adicional necesario para la cabeza. Cuando el jefe de Garlock exigió la cantidad completa para el rescate, el sobrino pidió permiso para ver a su tío. Fue llevado a una celda de prisión oscura cercada por barrotes de hierro. Ahí le explicó la situación a su tío, quien se encontraba encadenado y muy débil, y le dijo que continuaría buscando el oro restante. «No pierdas las esperanzas», le dijo a su tío, «porque reuniré el rescate. Podría hacer la guerra contra el rey de Garlock, pero muchas personas morirían. Comprar tu libertad me parece una mejor opción». «Mi querido sobrino», respondió el anciano rey, «nunca imaginé que tuvieras tal compasión y sabiduría. Me complace que comprendas los males de la violencia, pero ahora debes olvidarte de mí. En lugar de eso, usa todo el oro que has reunido para invitar al gran maestro Atisha al Tíbet. He muerto incontables veces en vidas previas, pero estoy seguro de que nunca antes me he sacrificado por el Dharma del triunfante. Ahora estoy muy feliz de hacerlo. A quien sea que envíes a la India, haz que le diga a Atisha que he dado mi vida por el bienestar de mis súbditos y del Dharma, para que él pudiera ser traído al Tíbet. Aunque no haya tenido la fortuna de conocerlo en esta vida, tengo fervientes esperanzas de conocerlo en el futuro». El sobrino, sometiéndose a las órdenes de su tío, partió sobrecogido por la pena. Chamchup Wo, que se convirtió en el nuevo rey del Tíbet, decidió que la mejor persona que podría enviar en esta tercera misión era el traductor Nakcho, quien ya había ido a la India muchas otras veces. El nuevo rey lo invitó a palacio e, insistiendo en que el traductor se sentara en el trono real, le suplicó: «Mi tío murió para que Atisha fuera invitado al Tíbet. Si su deseo no es cumplido, seguramente la atormentada gente de esta tierra tendrá renacimientos terribles. Te ruego que salves a estos seres desafortunados». Dicho esto, el joven rey rompió en llanto. Nakcho no tuvo otra opción más que aceptar valerosamente las penurias de otro viaje a India. El traductor partió con 700 monedas de oro y 6 acompañantes. El rey los escoltó durante varios días y antes de dejarlos le recordó a Nakcho que le dijera a Atisha: «Este es el último oro del Tíbet y mi tío fue el último de los grandes hombres del Tíbet. Si tiene compasión alguna por los otros, deberá venir».
Si los bárbaros del Tíbet tienen tal interés en el Dharma y usted ninguno, entonces el budismo efectivamente se ha debilitado y no hay esperanza alguna. Después, el rey regresó a su palacio. En el camino a la India, la delegación se encontró a un joven que les preguntó el propósito de su viaje. Cuando se lo dijeron, se mostró muy complacido y dijo: «Tendrán éxito en su búsqueda si recitan siempre este verso de aspiración. Hago reverencia y tomo la dirección segura de Avalokitesvara. Solicito que el Dharma del triunfante florezca en el Tíbet». Cuando le preguntaron quién era, el joven respondió que lo sabrían a su debido tiempo. Eventualmente, una noche, los viajeros llegaron a la apartada universidad monástica de Vikramashila y acamparon frente a sus puertas. Arriba, en un cuarto, vivía Gyatso Sen, el tibetano que había dirigido la segunda misión del rey Yesewo. Cuando escuchó voces que hablaban su lengua nativa, volteó hacia abajo con gran sorpresa y, al ver la comitiva que ahí acampaba, les preguntó la razón de su visita. Los tibetanos, emocionados, contaron su historia e incluso revelaron que el propósito de la misión era, de hecho, llevar al mismo Atisha al Tíbet. Gyatso Sen les sugirió no revelar sus deseos tan abiertamente. Les aconsejó que dejaran el oro con el muchacho de la puerta y que fueran a verlo por la mañana. Los viajeros así lo hicieron, y el chico les dijo que descansaran y que confiaran en él. Al día siguiente, muy temprano, el chico les preguntó la razón de su visita. Cuando le contaron todo, el chico, enfadado, les dije: «Ustedes, los tibetanos, hablan demasiado. Deben mantener esto en secreto. De otra forma habrá mucha interferencia. Las cosas importantes nunca deben hacerse deprisa, sino lenta, cuidadosamente y en secreto». Después les devolvió las monedas de oro y los condujo a las tierras del enorme monasterio. La comitiva encontró a un hombre viejo que los saludó y les preguntó su procedencia y la razón de su visita. Una vez más, no hicieron ningún esfuerzo por ocultar nada y el anciano les reprendió: «Si continúan siendo tan indiscretos, nunca podrán alcanzar su meta. Expresen el objetivo de su misión únicamente a Atisha». Se ofreció a mostrarles la habitación de Gyatso Sen. Aunque caminaba lentamente con un bastón, nadie podía seguirle el paso, porque tanto él como los jóvenes que habían encontrado antes eran emanaciones de Avalokitesvara, que supervisaba su misión. Ahora, los tibetanos decidieron seguir un plan de acción. Gyatso Sen les aconsejó que dijeran que habían ido a estudiar sánscrito. Nuestro abad en jefe, el anciano Ratnakara, es el superior de Atisha, y lo tiene en muy alta estima. Si se entera de su verdadero propósito, se asegurará de que nunca conozcan siquiera a Atisha. A la mañana siguiente se reportaron ante el abad y le presentaron la mitad de sus monedas de oro. Le dijeron que en el pasado muchos otros compatriotas habían viajado a la India buscando invitar al Tíbet a maestros eruditos como Atisha. Sin embargo, ellos habían venido a estudiar y a volverse eruditos ellos mismos. El venerable anciano estaba muy aliviado y dijo: «Por supuesto, háganlo. No me malinterpreten, no es que no sienta compasión por el Tíbet, sino que Atisha es uno de nuestros maestros más altamente realizados, especialmente en términos de su bodhicitta. Si no permanece en la India, no hay esperanza de que las enseñanzas del Buda sean preservadas en su lugar de nacimiento». Sin embargo, el abad consideraba muy sospechosos a estos extranjeros y les impidió que conocieran a Atisha. Los tibetanos, convencidos de que su estrategia había funcionado, comenzaron a asistir a clases y a dedicar a ello su tiempo. Después de varios meses se celebró una importante ceremonia monástica. Como se requería que todo el mundo asistiera, los viajeros esperaban al fin atisbar quizá a Atisha. Mientras esperaban y observaban, muchos grandes maestros hicieron su entrada. Algunos, como el famoso Naropa, entraron rodeados de un gran séquito. Otros eran precedidos por asistentes que llevaban flores e incienso. Finalmente llegó Atisha. Estaba vestido con un harapiento hábito, con las llaves de la capilla y del almacén atadas a la cintura. Los tibetanos estaban muy decepcionados con su pobre apariencia y le preguntaron a Gyatso Sen si deberían invitar mejor a uno de los otros maestros más glamorosos. Gyatso Sen les dijo: «No, Atisha tiene un vínculo muy especial con el Tíbet, y a pesar de su apariencia, es ahí quien deben llevar». Finalmente se arregló una reunión secreta. Naxo se presentó ante Atisha con una pila de monedas de oro colocadas en un plato de ofrendas de mandala y le contó la historia de cómo el sagrado Dharma se había degenerado en el Tíbet. Después de relatarle la historia del sacrificio del rey Yesewo y de repetirle las palabras tanto del tío como del sobrino, Naxo le suplicó que fuera con él.
Atisa les dijo que eran muy amables y que no tenía ninguna duda de que esos reyes tibetanos eran en realidad bodhisattvas. Les dijo que estaba al tanto de los problemas y que respetaba sinceramente al rey por su sacrificio, pero que debían tratar de entender que ya estaba entrado en años y tenía muchas responsabilidades como cuidador del almacén del monasterio. Les dijo que habría deseado que fuera posible ir con ellos y les regresó el oro para el viaje de regreso a casa. Mientras tanto, les dijo, debo consultar a mi Yidan personal. Esa noche, Tara se le apareció a Tisa en una visión pura y le dijo que su viaje sería un completo éxito. Beneficiaría enormemente a los tibetanos y encontraría entre ellos a un discípulo con quien tendría un vínculo especialmente estrecho. Esta persona sería un upasaka, un hombre con votos laicos que esparciría el Dharma aún más. Pero, le dijo, si permaneces en India, vivirás hasta los 92 años, mientras que si vas al Tíbet tu vida será de 72 años. Ahora, Atisha se sentía seguro de ir con los tibetanos y de que valía la pena sacrificar 20 años de su vida si realmente beneficiaría a otros. Tenía que encontrar alguna forma ingeniosa de obtener la anuencia de su perspicaz abad. Primero pidió permiso para hacer peregrinaciones al este, sur y oeste de Vikramashila. Esto le fue concedido, y visitó muchos lugares sagrados. Después pidió permiso para hacer un viaje similar al norte, pero el anciano, presintiendo sus motivos ocultos, se lo negó. La delegación tibetana estaba sumida en una gran desesperación y decidieron que la única esperanza era decirle al abad toda la verdad. El ecuánime anciano fingió enojarse y los tibetanos de inmediato se arrodillaron frente a él pidiéndole disculpas. Mis razones para no desear que Atisa se marche con ustedes son las mismas que antes les dije, comenzó el abad. Pero dado que la necesidad del Tíbet es tan grande, deseo que Atisa permanezca en su tierra por 3 años. Sin embargo, deben prometer regresarlo a la India después de ese tiempo. Sobrecogidos de júbilo, los tibetanos le dieron su palabra. Así, a la edad de 53 años, Atisa emprendió el largo viaje hacia la Tierra de las Nieves. En el camino, el traductor Gyatso Sen cayó enfermo y murió. Con pena, Atisha declaró, «Ahora mi lengua ha sido cortada». Entonces Nakso hizo humildemente una reverencia ante él y dijo, «Por favor, no se preocupe. Aunque mi sánscrito no es perfecto, ciertamente mejorará. También hay otros que quizás puedan servirle». En Nepal, conocieron al gran traductor revelador Marpa Lotsawa, 1012-1099, quien se dirigiría a la India por 3ª ocasión. Atisha lo invitó a ser su intérprete, pero Marpa se disculpó diciendo, «Era el deseo de mi maestro que visitara la India 3 veces. Ahora debo hacer este último viaje». También conocieron al viejo traductor Rinchen Sangpo, pero tampoco podía ayudarlos. «Como pueden ver, mis canas», dijo, «soy muy viejo. He trabajado toda mi vida sin tener nunca la oportunidad de hacer práctica intensiva». Así que Atisa continuó, forzado a confiar en las limitadas habilidades de Nakso. Después de 2 años de viaje, la comitiva llegó finalmente a la zona alta del Tíbet, a la ciudad de Ngari, la capital del reino de Yesewo. Tanto los guardianes como los monjes formaron una gran procesión e invitaron a Atisha a quedarse en las inmediaciones del apartado monasterio. El maestro indio estaba encantado del entusiasmo por las enseñanzas del triunfante y estaba gratamente sorprendido del número de personas que habían tomado los hábitos de buscador espiritual. Muchos eruditos acudieron de todo el territorio del Tíbet. Estaba tan impresionado por la profundidad de sus preguntas en torno a los sutras y los tantras del sabio Buda, que se preguntaba por qué habían pasado por tantas dificultades para invitarlo si ya tenían tantos maestros. Sin embargo, cuando Atisha les preguntó cómo estos 2 esquemas de medidas preventivas conformaban un todo integral, fueron incapaces de responder. Entonces Atisha supo cuál era el propósito de su misión. Un día, el rey Chanchu solicitó una enseñanza para el pueblo del Tíbet. «No queremos una enseñanza sobre medidas que sean tan vastas y profundas que seamos incapaces de adoptarlas.
Lo que necesitamos es algo que domestique nuestra mente y nos capacite para lidiar con nuestros comportamientos compulsivos cotidianos, nuestro karma y con sus resultados. Por favor, enséñenos las medidas que usted mismo aplique. Atisa estaba tan encantado por la simplicidad y sinceridad de la solicitud del rey, que años más adelante se referiría a él como mi excelente discípulo. Si se le hubieran solicitado avanzados empoderamientos en sistemas de deidades tántricas o prácticas que confirieran poderes especiales, no se hubiera sentido tan complacido. Así que pasó 3 años en Gari, dando discursos que más tarde se recopilarían en La lámpara en el camino a la iluminación. Yanchup Langui, Roma. Bodhipata Pradipa, el prototipo de todos los textos subsiguientes en este tema. Los aspectos que solían enfatizar en sus pláticas con la gente le variaron los sobrenombres de Sublime Maestro de la Dirección Segura, Lama del Refugio y Sublime Maestro del Comportamiento Impulsivo y sus Resultados, Lama de la Causa y el Efecto. Él se sentía muy complacido con esto y decía: incluso escuchar tales nombres puede resultar beneficioso. Durante todo este tiempo, Atisha permaneció alerta de su futuro discípulo principal, el tibetano laico profetizado por la ennoblecedora e impecable Tara, pero aún no había aparecido. Un día, el maestro indio fue invitado a comer a la casa de un mecenas y, como era vegetariano estricto, le sirvieron pastelillos tostados de cebada tradicionales, de champa. Al salir, pidió algunas piezas extra y algo de mantequilla. En ese mismo instante, el reverenciado Dromtonpa, 1004-1064, el esperado Upasaka laico, llegó a la casa de Atisa. Le preguntó a sus ayudantes: ¿dónde está mi sublime gurú Mahayana? Ellos le respondieron: Atisa está comiendo con sus mecenas. Si esperas aquí, no tardará en regresar. Dromtonpa no podía esperar. En lugar de ello, corrió rápidamente a la casa del mecenas. Atisha y Dromtonpa se encontraron en una de las calles. Aunque no se habían visto antes, se reconocieron mutuamente en forma inmediata debido al estrecho vínculo establecido en vidas previas. Dromtonpa hizo postraciones y Atisa, ofreciéndole los pastelillos de cebada, dijo: «Aquí está tu comida. Debes estar hambriento». El hombre laico se comió los pastelillos y usó la mantequilla para hacer una ofrenda de lámpara de mantequilla para su recién encontrado maestro espiritual. Desde esa vez en adelante, él ofrendó una lámpara cada noche sin fallar. Después de que Atisha estuvo en Gari 3 años, organizó con el traductor Naxo su regreso a la India, pero una guerra en la frontera con Nepal impidió su paso. Naxo estaba extremadamente ansioso porque ahora parecía imposible cumplir la promesa que había hecho al abad de Vikramashila. Atisa inmediatamente calmó sus miedos diciendo: «No tiene sentido preocuparse por una situación que está más allá de tu control». Muy aliviado, Naxo le escribió al abad una carta explicando cómo sus buenas intenciones habían sido frustradas. Como recompensa parcial por su ausencia, Atisa envió junto con la carta una copia de la lámpara en el camino a la iluminación. También solicitó permiso para permanecer en el Tíbet por el resto de su vida. Después volvieron a Ngari. En estos días, la publicación de un libro en una transacción comercial es una transacción comercial relativamente simple. En los tiempos de Atisha, sin embargo, antes de que un manuscrito pudiera imprimirse, debía pasar por la rígida revisión de un comité de eruditos presidida por el rey local. Si se encontraba que el trabajo de alguna manera no era bueno, se ataba a la cola de un perro y era arrastrado por el polvo, mientras el autor, en lugar de cosechar reconocimiento y fama, sufría una humillante pérdida de reputación. El texto de Atisha también fue sometido a este escrutinio y el comité acordó en forma unánime su sobresaliente valía. El rey que presidía la comisión incluso se sintió motivado a resaltar que no sólo beneficiaría a los tibetanos ignorantes, sino también a los indios de mentes agudazadas. Cuando el abad de Vikramashila leyó el texto, le escribió al traductor Naxo: «Ya no tengo objeción alguna para que Atisha permanezca en el Tíbet. Lo que ha escrito nos ha beneficiado a todos. Lo único que pido ahora es que escriba y envíe su propio comentario al texto».
Así es como Atisha escribió su propia explicación de los puntos difíciles de este importante texto. Pronto Drontompa invitó a Atisha a viajar más al norte, al Tíbet central, y visitar Lhasa. En el camino se detuvieron en Samye, el primer monasterio construido en el Tíbet. Atisha estaba muy impresionado por las colecciones sánscritas y tibetanas de la biblioteca y dijo que no se imaginaba que existieran tantos textos sánscritos budistas en aquella época, ni siquiera en la India. En total, Atisha pasó 17 años en la Tierra de las Nieves, 3 en Ari, 9 en Nyetang, cerca de Lhasa, y 5 en diferentes lugares, hasta su muerte en 1054, a la edad de 72 años, tal como profetizó Tara. El cuerpo de Atisha fue embalsamado y sepultado en un santuario en Nyetang y 2 años después, 1056, el reverenciado laico Drontompa estableció el apartado monasterio Radren, el centro más importante de la tradición Kadam que transmitió los linajes de su maestro. Nacho, el traductor, recordaba que durante el largo tiempo que estuvo a su lado, Atisha no dijo ni hizo algo desagradable ni una sola vez. Al enseñar un camino integrado del Sutra y del Tantra, el gran maestro indio logró la titánica tarea de reformar y revitalizar el esparcimiento del Dharma completo del triunfante en el Tíbet. De hecho, es gracias a su amabilidad que estas sagradas medidas han sobrevivido en su forma original hasta el presente. Traducción oral por Sharpa Tulku, preparado y editado por Alexander Bersin. Versión original extraída de Anthology of Well-Spoken Advice, volumen 1, Dharamsala, India. Biblioteca de Archivos y Obras Tibetanas, 1982. Traducido al español por Fabiola Larios Togo. Narrado por Cristina Ingrid.